Para mí hay dos grandes factores dentro de lo que actuaría en una situación de supervivencia, que es el miedo y el pánico. No es lo mismo para nada, ¿de acuerdo? Es más, si tú buscas la definición de pánico, lo que vas a encontrar va a ser, la definición es miedo irracional. Esa es la clave, la racionalidad. El pánico es un mecanismo de mi instinto de supervivencia. Todo ser vivo tiene instinto de supervivencia. Está programado para prolongar su vida dentro de un entorno. Entonces, ese instinto está programado dentro de toda forma de vida. Bien, basémonos en el humano como animal evolucionado. El pánico, ¿de acuerdo?, es un mecanismo de acción-reacción ante una amenaza que mi mente cree que no es capaz de superar. Es decir, es acción-reacción. No hay una racionalidad que me lleva a crear una estrategia, un mapa que seguir, una ruta a seguir ante una amenaza. No, es acción-reacción. ¿Cómo funciona? Yo estoy aquí, en línea temporal, la amenaza está aquí, véase, 10 segundos, un minuto, una hora, una semana, un año, ¿de acuerdo? A medida que yo me voy aproximando en tiempo lineal hacia esta amenaza, mi cabeza empieza a pensar qué puede darme, qué puede provocarme esta amenaza. Y empieza a pensar diferentes estrategias y empieza a pensar cuáles son mis puntos débiles. Porque el miedo, ¿de acuerdo?, es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Es decir, si a mí algo se me da mal, voy a pensar, esta amenaza puede ser que me ataque donde a mí se me da mal y tengo un problema, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a pensar estrategias, me voy acercando. Si no he sido capaz de crear una estrategia adecuada, cuando me vaya acercando mi mente se va a estresar, ¿vale? Se va a crear el estrés porque está viendo que la amenaza me va a matar, o no, ¿de acuerdo? Pero mi mente va a pensar que es una amenaza de muerte. Se va a crear ese estrés y cuando ya esté en peligro inminente, se va a crear una reacción. Hay 4 patrones básicos de reacción, aprendidos de los animales durante miles de años. No somos genios, el ser humano es extremadamente bueno copiando estrategias, ¿de acuerdo? 4 patrones básicos. El primero es agresión, aprendido de los animales con cuernos, como los ciervos, como los jabalíes que tienen colmillos, que cuando los ataca un depredador, ellos atacan. Otros que salen corriendo, están diseñados para correr, liebres, gamos, etcétera, que no tienen mecanismo de defensa. Otros que se hacen el muerto, literalmente se tiran al suelo, se quedan quietos para que no los vean. Y por último, en grupos sociales, ¿de acuerdo?, tenemos donde hay un macho alfa, un macho dominante, es la sumisión. No sé si os habéis parado a pensarlo o si os sentís identificados con ello, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo tiene básicamente esas 4 reacciones. Entonces, ante una amenaza, cuando ya ha surgido el estrés y estoy en ese inminente, se va a producir una de esas 4. Y no hace falta que sea un león que sale de la jungla y nos ataca, ¿de acuerdo? Simplemente con una discusión, ya sea con mi pareja, con mis padres, con mi jefe, con quien sea, pues está el tú me gritas, yo te grito, agresión. El que me gritas y oye, yo me largo de aquí, que paso de discutir, huida. El que se queda totalmente bloqueado y no sabe qué decir. Y por último, el que se somete al que dice el otro y no reacciona. Véase muchas veces en el caso de mujeres maltratadas, etcétera, donde hay esa sumisión, ¿de acuerdo? Son reacciones a pánico, son reacciones donde no hay acceso a la creatividad, a la imaginación ni a la memoria. Por eso, normalmente, después de que esa punta de amenaza se haya producido, al cabo de 10, 15 minutos, ¿de acuerdo?, cuando ya la mente se enfría, dices, oh, tenía que haber hecho esto o tenía que haber dicho esto, ¿de acuerdo? Porque mientras estás en pánico, no hay ese acceso a creatividad, imaginación y memoria. Entonces, cuando se rompe, vuelves a tener acceso, entonces se te ocurre la idea. Bien, entonces, ¿qué es el miedo? El miedo nos han educado a que el miedo es malo. El miedo es de cobardes, el miedo hay que ocultarlo, los hombres no tienen miedo y un largo etcétera. Bien, es un gran fallo, totalmente. El miedo es la mayor y mejor herramienta de supervivencia que tiene el humano, ¿de acuerdo?, como ser racional. ¿Por qué? Como decíamos antes, el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Si yo sé, por ejemplo, que tengo que ir a hacer una charla o una ponencia y mi miedo me va a decir, buah, te vas a olvidar del discurso, te vas a bloquear, te vas a poner nervioso. ¿Yo qué hago? Cojo esa información y digo, vale, se me va a olvidar, ¿qué hago? Lo estudio más. Me voy a poner nervioso, ¿qué hago? Pues procuro practicar antes, lo procuro practicar delante de amigos míos, de familiares, etcétera, para yo tener ese bagaje, ¿de acuerdo?, que haga que me ponga menos nervioso. O simplemente creo estrategias para hablar en público, como fijarme más en una persona, desenfocar la vista para no ver todo lo que tengo delante, etcétera. Me permite crear estrategias,
¿de acuerdo? Entendiendo mis puntos débiles para que me afecten lo mínimo posible. ¿Por qué es tan guay esto? Porque si yo escucho el miedo, escucho esa información que me está dando, esa racionalidad de enseñarme mis puntos débiles, y los encuentro y los trabajo, automáticamente se produce un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque esos fallos, esos puntos débiles, los voy a trabajar y los voy a mejorar, con lo cual ese crecimiento personal es muy fuerte, porque cada vez tengo menos fallos, cada vez tengo menos miedos, por así decirlo, y mi mente, pues, tiene un crecimiento exponencial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo detecto cuando estoy en pánico, hay disparadores. Yo, por ejemplo, mi pánico recurrente es el agresivo. No es que me líe a golpes con todo el mundo, pero sí que entiendo que yo cuando me tenso, cuando entro en pánico, hay disparadores, como yo, por ejemplo, se me tensa el cuello, bajo los hombros, se me tensan las manos. Es una posición de defensa total. Pues yo cuando veo esos disparadores, ¿de acuerdo? Ya sé que estoy pensando mal. Estoy entrando en pánico, con lo cual esa creatividad, esa imaginación y esa memoria de recursos que yo tengo no están funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo veo eso, ¿qué utilizo? Yo tengo una herramienta que me funciona muy bien, la llevo usando muchos años, que es el PARE-PIA. ¿De acuerdo? PARE-PIA es un acrónimo de para, respira, piensa y actúa. Para quiere decir detén la inercia. Alguien me viene gritando, yo me enciendo, empiezo a gritar, ya no voy bien. ¿Qué tengo que hacer? Parar, me detengo, respiro. ¿Qué ocurre con la respiración? Es respiración consciente, es el paso quizá más fundamental de la palabra. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me centro en cómo entra el aire, cómo lo mantengo, cómo lo suelto, y me concentro aquí. Yo normalmente hago un 6-4-6, 6 segundos de inhalar, 4 segundos de aguantarlo dentro, 6 segundos de exhalar, ¿de acuerdo? Porque estoy contando, estoy viendo cómo el aire entra, cómo lo aguanto, cómo lo saco. En el momento que yo estoy aquí y no estoy con la amenaza, ese efecto túnel se rompe, ¿de acuerdo? Ya no estoy en pánico, estoy aquí. Piensa, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué esa persona me está gritando? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Creo una estrategia y por último actúo de forma adaptativa. No siempre vamos a tener ese tiempo de reacción donde yo puedo hacer un PARE-PIA pausado porque la semana que viene o de aquí una hora o de aquí... No, hay veces que esto es inminente. Es decir, imagínate que tú vas por la calle y hay un accidente o alguien viene a atracarte, etc. En esos momentos, cuanto más práctica tengas, más fácil es. Es decir, cuanto más trabajada está la mente, más sé separar entre pánico y miedo y más sé trabajar con el miedo, más factible y más rápido es. Y sobre todo, obviamente, primera, el PARE-PIA no es una varita mágica que me toca la cabeza y ya soy un tío zen. No. Y segunda, el instinto de supervivencia es bueno, ¿de acuerdo? Obviamente, cuanto más racional sea yo dentro de una situación, mi porcentaje de supervivencia y de éxito va a ser extremadamente mayor. Pero, si yo siento la detonación de un disparo, mi cuerpo se encoge instintivamente. No voy a ponerme a pensar, oh, ha sonado un disparo, creo que viene de la derecha, debería agacharme. No, mi cuerpo va a reaccionar. Eso es bueno, nos ha mantenido vivos durante miles y miles y miles de años. Ese instinto de supervivencia ha conseguido que la raza humana sea fructífera y no se haya extinguido, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy y dentro de lo que es el estudio de la supervivencia, es extremadamente importante el hecho de entender lo que es el miedo, lo que es el pánico y conseguir mantener ese pánico bajo control, porque va a hacer que yo sea extremadamente resolutivo en cualquier situación. Me va a permitir pensar qué está ocurriendo, qué necesita mi cuerpo, qué le va a producir este entorno o esta situación a mi cuerpo y qué puedo hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué estrategia puedo yo desarrollar para que esto no ocurra o para que me afecte lo mínimo posible? Es 1000 veces más importante el control mental, la fuerza mental, el ejercicio mental, que no el aprendizaje de las técnicas. Tú puedes aprender 1000 técnicas, que si entras en pánico no te va a salir ni una. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Primero cabeza, después ya analizaremos entorno y lo que haga falta, pero primero estar en calma.